Señor Jesús les bendiga en esta bella tarde. De igual manera el grupo de alabanza puede tomar su lugar. Gloria a Dios, todos los niños están despedidos, amén, todos los niños menores de 12 años. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecido. Amén, gloria sea al Señor Jesús. Gracias a Dios, ¿verdad?, por esta bella tarde y permitirnos estar aquí congregados en este bello día, ¿verdad?, que el Señor nos ha otorgado de salud. Amén. ¿Cuántos estamos con salud? Amén. Gloria sea a Jesús. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Amén. Yo no sé usted, hermano, pero la misericordia de Dios no me ha dejado. ¿Lo ha dejado hacer la misericordia de Dios? No, hermano, la misericordia de Dios son nuevas cada día. Amén. Y a pesar de todo lo que está aconteciendo y está sucediendo, de verdad, Dios nos tiene muy bien bendecidos y prosperados. Amén. Le estaba platicando a mi esposa, ¿verdad?, que tenemos más ahorita que la recesión estaba mala que cuando la recesión estaba buena. Digo, bendito sea el nombre del Señor, amén. Qué bueno es el Señor, amén. Que aún las cosas malas funcionan para el bien de uno. Amén. Pero obviamente si queremos que funcione de esa manera, pues nosotros tenemos que seguir perseverando. Amén. Seguir continuando en las cosas del Señor para que Dios nos bendiga. El día de hoy vamos a tener estudio, hermano, así que el hermano Ramiro va a estar repartiendo la lección de esta tarde. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo por las redes sociales, en especial por Facebook Live. Le voy a pedir a todos los hermanos de Dinastía Pentecostal que por favor dejen un comentario para cuando yo revise el video sepa que estuvieron presentes durante el servicio. Amén. Estamos orando, iglesia, ¿verdad?, por los hermanos que no están asistiendo, para que Dios los fortalezca, los bendiga y pronto estemos todos juntamente adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Recordemos, hermano, que el próximo mes, ¿verdad?, ya vamos a iniciar nuestro nuevo horario. Amén. Próximo mes, este domingo que viene, ya vamos a iniciar a las 5 de la tarde. Amén. Este domingo, ¿verdad? Así que no se lo olvide, apúntelo. ¿Verdad? No quiero que me lleguen al final del servicio, ¿verdad? Sino a las 5 de la tarde, amén. Vamos a iniciar este domingo, ¿verdad? Y ya los servicios no van a ser los martes, sino que van a ser los miércoles, misma hora, 7 de la tarde, ¿verdad? Como lo tenemos los martes, pero ya no va a ser los martes, sino que de ahora en adelante va a ser los miércoles. Y este va a ser nuestro nuevo horario. Amén, hermano, así que, ¿verdad?, apúntelo para que no se lo olvide, ¿verdad?, hasta que se le haga hábito, gloria sea al Señor Jesús, y así no le pase como le sucede a unos, ¿verdad? Ay, se me olvidó que había servicio. Amén, porque no puede ser así, ¿verdad? Apúntelo, hermano, para que no se lo olvide. Amén. De igual manera, iglesia, en la página de la iglesia en Facebook, ahí se encuentra la dirección de la iglesia y los horarios de la iglesia. Amén. Si un día usted, ¿verdad?, desea platicarle a alguien acerca de su congregación y su iglesia, hermano, ¿verdad?, lo puede hacer de esta manera, ¿verdad? Si no tiene un folleto, una invitación, ¿verdad?, pues decirle, ¿sabes? Tenemos una página en Facebook. Amén. Ahí puedes, ¿verdad?, ver todos nuestros anuncios. Y ahí se encuentra la dirección de nuestra iglesia. De hecho, si usted le da clic a la dirección en Facebook, lo va a llevar a Maps, a los mapas, que le va a dar la dirección de cómo llegar. Amén. Y también tiene los horarios. Amén. De igual manera ya mandé ordenando nuevas invitaciones, me las van a dar mañana. Amén, porque estas invitaciones que tenemos pues tienen el horario viejo, obviamente, ¿verdad? Pero ya mandamos a hacer nuevas invitaciones que me las van a otorgar mañana, así que el domingo ya las tendremos aquí, ¿verdad? Para que todos tengamos esas invitaciones con ese nuevo horario. Amén. Y pues todos deberíamos de tener invitaciones, hermano, ¿verdad? En el carro, ¿verdad? En la bolsa, en la cartera, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, ¿verdad?, donde el Señor lo va a usar para dar testimonio a alguien, ¿verdad? A veces es en el trabajo, a veces es en la mall, a veces en el parque, ¿verdad? A veces afuera de la iglesia, qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre estar preparados, amén, siempre estar preparados, y esas invitaciones ayudan mucho, ¿verdad? Para poder traer, ¿verdad?, familias, almas a la iglesia y conozcan del Señor Jesucristo, amén. Así que el nuevo horario, hermano, inicia este domingo. ¿A qué hora nos vamos a ver aquí? A las 5, amén, a las 5 de la tarde, amén. Y nuestra oración continúa igual los jueves a las 5 de la mañana,
amén, y pues obviamente nuestros ayunos como congregación los viernes, amén. Gloria sea Jesús. Y le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos, antes de que entremos a la lección de esta bella noche. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio que vamos a tener, amén. Oremos todos juntos. Padre mío, te doy gracias por permitirnos estar aquí presentes, Señor mío, congregados en tu santo nombre. Gracias por darnos el honor, el privilegio, la bendición, Padre mío, de poder continuar reunirnos, Señor mío, y más que nada poder estudiar, escudriñar tus sagradas escrituras, que en ellas se encuentra la vida eterna, Señor mío. Te pido que abras nuestros corazones, que renueves nuestro entendimiento, Señor mío, que no permitas, Padre Santo, que neguemos tus sagradas escrituras, sino que las creamos, Padre, que las recibamos, Padre, y sigamos creciendo en el entendimiento de ellas, Señor mío. Te pido que me ayudes a hablar con sabiduría, con gracia y con poder a tu congregación, Señor, y seamos todos bendecidos por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, honrándote y glorificándote solo a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? El Señor Jesús le bendiga. Vamos a continuar con nuestro curso, ¿verdad?, de Cristología. Recuerden que Cristología simplemente implica el estudio de Jesucristo. Amén. Esta es la lección número 4 y esta es la última lección de este curso. Amén, hermano. Al próximo mes vamos a iniciar un nuevo curso que es de teología, que es el estudio de salvación. Amén. Vamos a estar iniciando ese curso el próximo mes. Amén. Y nos hace falta como unos 3 cursos más, pero vamos bien, gracias a Dios. ¿Verdad? Yo creo que vamos a terminar, ¿verdad?, todos los cursos que tenemos en mente dar, ¿verdad?, hasta para el final de este año. Amén. Así que gracias a Dios vamos bien en tiempo, ¿verdad? ¿Y cuántos están aprendiendo? Amén. Amén. Bueno, espero que en el Señor que eso sea cierto. Amén. Porque para eso son los estudios. Amén, hermano, para aprender. Amén, ¿verdad? Y los estudios están escritos de tal manera, hermano, que usted mismo lo pueda repasar en su casa cuando sienta que algo se le está olvidando. Amén. Yo pongo ahí las notas, pongo ahí comentarios, ¿verdad? Para que si un día a usted se le olvida algo, usted pueda regresar a esos estudios, ¿verdad?, y repasarlos sin la necesidad que yo esté allí presente, usted mismo poder recordar, ¿verdad?, todo lo que se dio en esa enseñanza, en esa lección. Y más que nada, si un día se presenta la oportunidad, ¿verdad?, de hablarle a alguien acerca de un tema, ¿verdad?, y usted se acuerde, ¿sabe qué? Nosotros tocamos ese tema en uno de los cursos, en una de las lecciones que tuvimos, y va y lo busca, lo agarra, y va, ¿verdad?, y le da la lección, la enseñanza a esa persona que la necesita. Y así usted va a estar cumpliendo con su mandato, el mandato de parte de Dios, que hagamos discípulos, que alcancemos almas. Amén. No tan solamente es el trabajo del pastor, ¿verdad?, de discipular, de enseñar. Yo lo hago como pastor en general en la asamblea. Amén. Pero cada uno de nosotros lo tiene que ser individual, con personas, ¿verdad?, de afuera. Amén. Con trabajadores, con familiares, ¿verdad?, etcétera, amistades. Amén. Se supone que cada uno de nosotros debería de saber de testificar de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos ser testigos si no sabemos testificar de Jesucristo? Amén. No puede ser así. Amén. Así que todos nosotros tenemos que estar bien preparados, y para eso es la iglesia, hermano. Para eso son los ministerios, para eso se otorgó los dones del pastor, del maestro, ¿verdad?, del profeta, del evangelista, para preparar a la iglesia. Amén. Y así la iglesia pueda, amén, ser luz en la tierra y testificar de Jesucristo. Usted viene aquí a recibir y va para afuera a dar. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermano, bueno, vamos a estudiar, ¿verdad? Esta es la lección número 4 y el día de hoy vamos a estar estudiando acerca del tema la resurrección de Jesús. Obviamente cuando hablamos de cristología, pues uno de los temas más importantes, ¿verdad?, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que recuerde, usted me va a seguir allí en su bosquejo. Todo lo que voy a hablar, todo el texto que voy a leer se encuentra allí en su bosquejo. Comentario que yo agregue, tengo una pluma, tengo un lápiz para que usted lo pueda apuntar si desea recordarlo. Amén. Y para todos aquellos que nos escuchan por Facebook Live, si usted quiere tener esta lección, ¿verdad?, lo único que tiene que hacer es ir a la página de la iglesia, a través de ella mandar un mensaje, amén, que quiere y le gustaría tener la lección, y con mucho gusto se la mandamos por Messenger. Pero es necesario que si quiere la lección, ¿verdad?, que tenga Messenger disponible, porque solamente podemos hacerlo por medio de este medio. Ok, hermanos, vamos a iniciar la resurrección de Jesús, lección número 4. Punto 1, introducción. La resurrección de Jesús, iglesia, es esencial a nuestra salvación.
Amén. Prácticamente es el fundamento del Evangelio, hermanos. Si no hay resurrección, no hay salvación. Si no hay resurrección, no tenemos esperanza. Amén. Si Jesucristo no hubiera resucitado, la obra redentora no se hubiera completado. Amén. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces no hubiera vencido la muerte, no hubiera vencido el pecado y no hubiera vencido al mismo diablo. Amén. Pero porque Él resucitó, Él venció, alabado sea el nombre de Jesús. Él venció la muerte, Él venció el pecado y Él venció al mismo diablo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y esta victoria que Él tuvo, esta victoria nos es otorgada a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Ok, continúo leyendo. El cristianismo es la única religión que basa su demanda de aceptación en la resurrección de su fundador. Es la única, hermano. En este mundo hay muchas religiones, saben que sabemos que todas ellas son falsas. La única religión sana y verdadera es aquella que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria sea a Jesucristo. Pero, hermano, todas esas religiones falsas que existen, ¿verdad?, están fundadas en tradiciones, amén, en filosofías, en culturas, en estatuas, ¿verdad? En un hombre que se le ocurrió inventar un sistema, amén, y pues gente creyó en ese sistema. Y ese hombre está muerto a hoy y sigue muerto en la tumba. Amén. Sin embargo, ese sistema de creencias sigue en pie. Amén. Y personas lo siguen adoptando. Mas, sin embargo, el cristianismo, hermano, está fundado sobre un hombre que no fue cualquier hombre, sino Dios manifestado en carne, que vino a traernos verdadera sabiduría, verdadero conocimiento, no filosofía como lo da el mundo, sino filosofía que proviene del cielo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y este hombre murió, pero no se quedó sepultado, sino que resucitó. Y el cristianismo es la única religión fundada sobre este gran principio, hermano, que nuestro Señor no está muerto, sino que Él vive. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 13 al 14, lee de esta manera: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Noten lo que está diciendo Pablo, hermano, y la gran importancia que le está dando a la resurrección. Pablo está enseñando, hermano, que si no hay resurrección, nuestra predicación no vale nada. Que si no hay resurrección, nuestra fe no vale nada. Esto implica, hermano, que toda nuestra fe y todo el evangelio depende de este gran principio, depende de este gran hecho de que Cristo sí resucitó entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, hermano, usted y yo no tenemos esperanza de resurrección. Sabemos que tenemos la esperanza, amén, que si morimos un día vamos a resucitar, alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Sabemos que si estamos con vida cuando el Señor vuelva en su segunda venida, amén, los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero los que estamos vivientes, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados. ¿Y por qué tenemos tal esperanza? Porque Cristo no está muerto, sino que Él ha resucitado. Y de igual manera, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, pues vana es nuestra fe. Nuestra fe no tendría ningún valor. Pero nuestra fe tiene valor porque está fundada en este gran hecho de que Cristo vive. Amén. Punto A. Todo es vano si el cuerpo de Cristo no resucitó. Si se quitara la resurrección del evangelio que Pablo predicó, no quedaría nada, hermano, literalmente. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera buenas nuevas, no hubiera buenas noticias, no hubiera evangelio, no hubiera un proceso de salvación para nosotros. ¿Ok? La iglesia primitiva constantemente afirmaba la resurrección. Hermano, esto es algo. ¿Cuántos aquí hemos leído el libro de los Hechos? Fueron muy pocos, amén. ¿Cuántos aquí hemos leído el libro de los Hechos? Ok, espero en el Señor que sí, amén, porque se supone que debemos de estar leyendo la Biblia, amén. Bueno, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de que una de las cosas que más predicaban los apóstoles, la iglesia, era que Cristo había resucitado, amén.
era que Cristo había resucitado. Y obviamente no tenemos que dejar de anunciar esto, hermano, porque esto es lo que le da vida al Evangelio. Esto es lo que le da vida a la fe. Esta es nuestra esperanza de poder ser salvos, de que Cristo sí resucitó. Amén. Y esto es algo que tenemos que seguir predicándole al mundo. ¿Ok? Los apóstoles lo predicaban aún mientras enfrentaban la más feroz oposición. Amén. Aún cuando estaban enfrentando, ¿verdad?, gobernadores que le estaban diciendo que ya no predicasen más acerca de Jesucristo. Aun cuando se estaban enfrentando a prisiones, que fueron apresados por causa de predicar que Jesucristo había resucitado. Amén. A pesar de enfrentar azotes, apedradas, ¿verdad? Gloria sea el Señor Jesús. Y incluso la misma muerte. Amén. Ellos jamás, ¿verdad?, dejaron de testificar que Jesucristo sí había resucitado. Amén. Le pregunto yo a usted, ¿moriría alguien por una mentira? ¿Verdad que no, hermano? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, moriría por una mentira. Desde el momento que está siendo torturado, ¿verdad?, tarde que temprano ya sabes que no era una mentira nomás, ¿verdad? Porque nadie moriría por una mentira. Pero si los apóstoles estuvieron dispuestos a pasar por prisiones, por látigos, por golpes, por terrible oposición, hermano, y aún así no negar que Jesucristo había resucitado, es porque la resurrección no fue solamente un rumor. La resurrección no fue solamente una teoría, sino que la resurrección fue un hecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Un hecho sobre el cual nuestra fe está fundada. ¿Ok? Punto número 2. La prueba de la resurrección. ¿Verdad? Obviamente hay bastante prueba, ¿verdad?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tanto bíblica, ¿verdad?, como externa en la historia, ¿verdad? Pero vamos a estudiar aquí unos pocos puntos. Dice, punto A, el apóstol Pablo registra un grupo de testigos de la resurrección de Jesús. Amén. Así que una de las pruebas que tenemos que Jesucristo sí resucitó es que no tan solamente fue uno que lo miró, sino que fueron muchísimos, hermanos. La Biblia no nos da el número exacto de cuántas personas vieron a Jesucristo resucitar, ni nos da el nombre de todos que llegaron a ver a Jesucristo vivo después de su muerte. Amén. Mas sin embargo sí nos enseña que fueron muchos, hermanos. Muchos. No solamente uno, no solamente dos, sino muchos que vieron a Jesús resucitar. Que vieron que Él sí salió de la tumba y que Él no estaba muerto, sino que Él estaba y está vivo. Alabado sea el Señor. Pablo escribió un poco acerca de esto en 1 Corintios, capítulo 15, verso 4 al 8. Él dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme en las Escrituras. Amén. Cuando el apóstol Pablo dice conforme en las Escrituras, hermano, él está diciendo que todo se cumplió conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Amén, porque tenía que suceder así porque ya había sido profetizado. Amén, y dice, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Amén, Cefas es el apóstol Pedro. Y después a los 12, o sea, refiriéndose a los apóstoles. Amén. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fíjese nomás, hermano. No fueron 500, fueron más, dice más. De 500 hermanos a la vez. O sea, estamos hablando de una multitud grande, hermano, que llegó a ver a Jesucristo resucitado. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. O sea, el apóstol Pablo estaba hablando de ese momento. Amén. Y cuando él dice ya duermen, amén, se refiere a que ya están descansando en la presencia del Señor. Amén. A eso se refiere la palabra griega, que estaban descansando. Ok, punto 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Amén. Y este verso, hermano, nos enseña algo muy importante, que el apóstol Pablo sí vio a Jesús resucitado. Amén. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué me puede decir cuándo sucedió esto en la vida del apóstol Pablo? ¿Cuándo fue que el apóstol Pablo vio a Jesucristo resucitado? Cuando Pablo iba en camino a Damasco. Amén.
Allí fue cuando Pablo, no fue solamente una luz, hermano. No, literalmente, Pablo vio a Jesucristo. Amén. Pablo vio a Jesucristo. Y de hecho, esto es esencial en la vida del apóstol Pablo, porque se supone que uno de los requisitos para ser apóstol, ¿verdad?, era que tenían que ver a Jesucristo resucitado. Amén. Y Pablo sí llegó a ver a Cristo resucitado, hermano. Y aquí él lo está comprobando. Amén. Ok, punto B. Tenemos el testimonio de los ángeles de que Jesús resucitó como se había profetizado. Así que no solamente tenemos el testimonio de muchos hombres, de muchas mujeres que llegaron a ver a Cristo resucitar, sino que también tenemos el mismo testimonio de los ángeles. Amén. Esto dice Mateo 28, 5 a 6. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres que habían ido a atender el cuerpo del Señor en la tumba, ¿verdad?, habían ido a ver el sepulcro. Dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice: no está aquí, pues ¿a qué? Resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí el ángel, hermano, está dando testimonio que Jesucristo sí se levantó entre los muertos, que Jesucristo sí resucitó. Y también en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 5 al 6, dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, amén, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Amén. Cuando estudiamos, ¿verdad?, el tema de angelología, ¿verdad?, estudiamos que los ángeles son espíritu. Los ángeles no son seres físicos como usted y yo, son seres espirituales, son espíritus, pero poseen el poder para materializarse. Amén. Por eso es que varias veces vemos que un ángel se podía convertir, ¿verdad?, en figura de un hombre, porque ellos tienen la capacidad, ¿verdad?, de hacer esto. Y es lo que está sucediendo aquí. Este joven que están viendo, ¿verdad?, era un ángel. Amén. Continúo leyendo. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Amén. O sea, tanto hombres, mujeres, gente convertida al Señor, llegaron a ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Pero también los ángeles, hermano, estaban dando testimonio de este gran hecho. Amén. Punto C. Los soldados fueron sobornados para que dijeran que Cristo fue robado del sepulcro. Amén. O sea, hasta los soldados, hermano, que estaban cuidando el sepulcro se dieron cuenta que algo sobrenatural había sucedido. Ellos sabían que Jesucristo había resucitado, pero los sacerdotes le pagaron para que no dijeran eso. Amén. Pero hasta los soldados que estaban cuidando el sepulcro, hermano, reconocieron que Jesús sí resucitó. Ok, esta historia está en Mateo, capítulo 28, verso 11 al 15, dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles eran las cosas que habían acontecido? Pues que Cristo había resucitado, hermano. Ellos les estaban platicando a los sacerdotes: oiga, el cuerpo ya no está allí. Despertamos y la piedra había sido removida. Los lienzos está allí, pero aquel que fue crucificado ya no está allí. O sea, ellos le estaban platicando a los sacerdotes todo lo que habían experimentado, hermano, de que Jesús había resucitado. Ok, pero miren cómo responden los sacerdotes. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Hermano, le pregunto, si lo que los soldados vieron fue falso, ¿había necesidad de pagarles? Obviamente que no, hermano. ¿Qué necesidad de pagarles si lo que vieron fue falso? Pero ¿por qué le dieron una buena cantidad a los sacerdotes de dinero a los soldados? Porque hasta los sacerdotes creyeron, hermano, que lo que los soldados le estaban platicando era cierto. Era cierto. Por lo tanto, ¿qué hacen para callarles la boca? Les dan dinero.
Les dan dinero. Continuó diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, o sea, lo robaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero. Qué triste, hermano, cuando preferimos el mundo que a Dios. Fíjese, hermano, el espectáculo milagroso que estos soldados habían experimentado. Algo que yo creo que a muchos de nosotros nos hubiera gustado vivir. Ellos experimentaron algo sobrenatural, algo bello. Pero a pesar de ver una gran señal, a pesar de ver algo tan hermoso, prefirieron al mundo que a Dios. Y esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas no fueron sanadas milagrosamente y nomás son sanadas y ¡boom!, al mundo? Vieron una gran señal, vieron un gran milagro, amén, pero llega el punto en su vida, hermano, donde deciden al mundo sobre de Dios. Esta es una tristeza que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y muchos creen esto, hermano, que literalmente el cuerpo de Jesús fue simplemente robado. ¿Por qué nació este dicho? ¿Por qué nació este rumor? Por esto que los sacerdotes hicieron en ese momento. Compraron a los soldados y comenzaron, amén, a esparcir este rumor, amén. Y sabemos que si hay algo que el ser humano es bueno, es para chismear. Amén, tristemente, hermano, pero que Dios nos ayude, amén. Gloria a Jesucristo. Continuamos. La prueba personal de la resurrección. O sea, no solamente, hermano, tenemos la prueba, ¿verdad?, de los testigos que llegaron a ver a Jesucristo resucitar, ¿verdad? El testimonio de los ángeles, amén. O incluso del mal que los sacerdotes llegaron a hacer con tal de que no se llegara a conocer de que Jesucristo realmente había resucitado. Sino que también tenemos la prueba personal. O sea, usted y yo somos testigos de la resurrección de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, hermano, usted jamás hubiera sido lleno con el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo es que yo sé que Jesucristo sí está vivo? ¿Cómo es que Jesucristo sí resucitó? Porque siempre que clamo a Dios, comienzo a sentir su unción con mis manos, con mi propio cuerpo. Siempre que clamo a Dios, comienzo a sentir su poder, no emocionalmente, no sentimentalmente, sino literalmente con mi cuerpo físico. Así como soy capaz de sentir este púlpito, así soy capaz de sentir la presencia de Dios cuando me estoy llenando de su presencia. Esto a mí me da a entender que mi Dios no es falso y que esto que predicamos no es solamente un rumor o una falsa filosofía, sino que mi Cristo sí resucitó. Y usted y yo, hermanos, somos literalmente una prueba personal de la resurrección de Jesús. Hombres, hermano, que literalmente fueron de centro de rehabilitación a centro de rehabilitación para ser librados de sus adicciones. Y por más que se esforzaban, pues más ayuda de doctores que recibieron, nunca lo lograron. Pero de repente, hermano, alguien les habla de Cristo, van a una iglesia y se arrepienten de corazón, y ahí en ese momento, en unos segundos, esa adicción, eso que los tenía atados, que no podían soltarse de ello, a pesar de todos los centros de rehabilitaciones que fueron, a pesar de toda la ayuda psicológica que recibieron, toda la ayuda de doctores, en un segundo Cristo hace lo que nadie pudo ser por ellos. Gloria a Dios. Y ellos se convierten en testimonio que Cristo sí resucitó entre los muertos. Amén. Ok, punto A. La única prueba que necesitamos de la resurrección es que en estos días Jesucristo salva a los pecadores, sana a los enfermos y mora en los corazones de los creyentes. Amén. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hermano, no hubiéramos milagros. Pero ¿por qué seguimos recibiendo testimonio tras testimonio de que el Señor me sanó de cáncer? El Señor me sanó de un tumor. El Señor me hizo este milagro.
Amén. ¿Cómo es posible que estando atados en tanto tiempo en adicciones, en cosas de este mundo, de repente todo nuestro entendimiento es transformado en un solo servicio? Y cuando antes no amabas a Dios, terminas bien enamorado del Señor. ¿Quién está haciendo eso en la vida de esa persona? ¿Un Cristo muerto o un Cristo vivo? Un Cristo vivo, hermano. Porque los muertos no tocan, pero los vivos tocan. Alabado sea el nombre de Jesús. Ok, continúo leyendo. Él no solo se apareció a Saulo de Tarso, o sea, al apóstol Pablo, en el camino de Damasco, sino que también a cada uno de sus hijos lavados en la sangre de Cristo, en sus caminos respectivos. O sea, así como a Pablo se le apareció en determinado tiempo de su vida, cuando él iba en camino a Damasco, así también le sucedió a usted y así también me sucedió a mí. A algunos de ustedes hace un año atrás, a otros hace 10 años atrás, a otros hace 20 años atrás, ¿verdad? Pero hubo un punto en nuestras vidas que así como el Señor se apareció a Pablo, se apareció en tu vida. Y porque se apareció en tu vida, te transformó y te liberó. Eso atestigua que Jesucristo resucitó. La realidad de la resurrección es probada por la realidad de su presencia viviente hoy en día. De que podemos sentir su presencia, de que podemos ser llenos con el Espíritu Santo, amén, y que esto es algo más que simplemente emocional y cimental. Si la presencia de Dios solamente es emocional y cimental, entonces los científicos ateos tienen razón, es algo producido por nuestra propia mente, pero no es así, hermano, porque la presencia de Dios no la sentimos literalmente con nuestro cuerpo físico. Literalmente tú puedes sentir la presencia de Dios con tu cuerpo físico. Y eso te da a ti evidencia de que tu Cristo, el Señor, sí está vivo. Que no es algo simplemente creado por tu mente, por emociones o sentimientos, sino que nuestro Señor vive y reina. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, lo que el apóstol Pedro está enseñando a mí, nos está enseñando a nosotros, y lo que le está enseñando a las personas que él escribió, que la razón por la cual pudieron ser rescatados de su manera vana de vivir, de esas tradiciones, culturas, enseñanzas que recibieron de sus padres que eran mundanos y no convertidos, la razón por la cual pudieron ser liberados de ese entendimiento carnal y mundano que habían recibido, es porque Jesucristo resucitó. Eso es lo que prácticamente el apóstol Pedro le está enseñando. Amén. O sea, nos está diciendo que usted y yo hemos sido transformados, si su mentalidad ha sido transformada por el hecho de que Cristo sí vive. Amén. Ok, continuamos. Punto 4. Las apariciones de Cristo después de la resurrección. Amén. Es necesario leer la narración de la resurrección en los 4 evangelios para entender la historia tal como ocurrió. Sin duda sus apariciones fueron así. Ok, lo que vamos a estudiar ahorita, hermano, es una pequeña narración, amén, de cómo el Señor se reveló, se manifestó a ciertas personas después de que Él resucitó. Amén. Obviamente la Biblia, hermano, no nos enseña, ¿verdad?, a todos a los cuales se presentó después de su resurrección, y tampoco nos enseñan los nombres de todas las personas a las cuales se presentó después de su resurrección, pero sí nos da, ¿verdad?, una pequeña narración, ¿verdad?, de las personas a las cuales, ¿verdad?, es necesario que sepamos de. Amén. Esto dice, punto 1, las mujeres ven a los ángeles en el sepulcro. Amén. O sea, María Magdalena, la otra mujer que iba con ella, ¿verdad?, iban en camino al sepulcro,
¿verdad? Y cuando llegan al sepulcro, ¿verdad? No ven al Señor Jesucristo allí, sino que a ángeles, amén. Después de esto, punto 2, las mujeres corren a decírselo a los discípulos. Pedro y Juan vivían cerca, los otros más lejos del sepulcro, ¿verdad? Por eso es que vemos que Pedro y Juan fueron los primeros que corrieron al sepulcro para ver si era cierto lo que estas mujeres estaban diciendo. Amén. Punto 3. Pedro y Juan corren al sepulcro, amén, después de que las mujeres les dijeron, ¿verdad?, que no estaba ahí el cuerpo del Señor. Juan, siendo más joven, ¿verdad?, si usted no sabía esto, Juan era más joven que Pedro. Juan, siendo más joven, llega primero, pero se detiene a la puerta del sepulcro. Amén. O sea, él llegó más rápido, pero no entró. No sabemos por qué, ¿verdad? Tal vez la emoción, ¿verdad? No sé qué es lo que estaba pasando por la mente del apóstol Juan, pero él no entró inmediato al sepulcro, sino que llega pero se detiene, ¿verdad? Pero después Pedro le alcanza y entra él primero al sepulcro, ¿ok? Después, punto 4, María, o sea, María Magdalena vuelve al sepulcro y allí se demora, ella estaba llorando, amén, allí se demora, ella estaba allí y ve ¿a quién? ¿Quién fue la primera a llegar a ver a Jesucristo resucitado? María Magdalena. Amén. Ella fue la primera en llegar a ver a Jesús resucitado. ¿Ok? Punto 5. Jesús se aparece a los discípulos en el camino a Emaús. ¿Verdad? Mencioné esta historia, yo creo que hace unas 2 semanas atrás, ¿verdad? Cuando estaban 2 discípulos, ¿verdad?, platicando de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, ¿verdad? Y el Señor Jesús se les acerca y les pregunta de qué están hablando, y ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero? O sea, el único extranjero que no sabe lo que ha acontecido aquí, porque no lo reconocieron. Amén. Pero ya después, ¿verdad?, mientras Jesús estaba platicando con ellos, se dieron que era Jesús resucitado. Amén. Ok. Punto 6. Jesús se aparece a Pedro, o sea, el apóstol. Punto 7. Jesús aparece a los 10 apóstoles con Tomás ausente. Amén. Eso es cuando ellos estaban reunidos, pero Tomás aún no estaba allí. Por eso Tomás, cuando llega y los discípulos le dicen, ¿verdad?, miramos a Jesús resucitado, y él dice, si no viera de sus manos, no voy a creer si yo no lo veo. Amén. Porque el Señor primero se le presentó a los 10 apóstoles sin que Tomás estuviera allí presente. Después 8, Jesús se aparece a los apóstoles con Tomás presente. ¿Ok? Punto 9, Jesús se aparece a los apóstoles y a una multitud en el monte. Amén, que es muy probable que fue ahí donde estaban los 500 o más. Amén. Punto 10, Jesús se aparece a los apóstoles en las orillas del lago de Galilea. Amén, esta es la historia en la cual los apóstoles estaban pescando. ¿Cuántos se acuerdan? Los apóstoles estaban pescando y Juan le dice, pero es el Señor, ¿verdad? Y se avientan, ¿verdad?, al mar, y el Señor los está esperando, ¿verdad?, con panecito, con pescados, y pues se ponen a comer con ellos. Amén. Ok, continúo. A punto 11, y Jesús se aparece a Jacob. 12, Jesús se aparece a los apóstoles en la ascensión. Amén. Obviamente los apóstoles vieron a Jesús cuando Él estaba ascendiendo. Amén. Y por último, Jesús se aparece a Pablo en camino a Damasco. Amén. Esta es la narración que la Biblia nos da, hermano, acerca de las apariciones de Jesucristo después de que resucitó. Amén. Obviamente no son todas, hermano. La Biblia no nos enseña a todas las personas a quien Jesús se le manifestó después de la resurrección. Lo que sí sabemos que fueron más de 500 personas que llegaron a ver a Cristo vivo. Amén. Ok, punto 5. La naturaleza de la resurrección. Amén. Estudiando la historia bíblica de la resurrección de Jesucristo, los hechos siguientes se verifican como ciertos. Amén. O sea, cómo fue el cuerpo y las cosas que sucedieron, ¿verdad?, después de que el Señor Jesucristo resucitó. Punto 1. Cristo se levantó literalmente del sepulcro. Amén. No fue un rumor, no fue una teoría, fue algo que sucedió literalmente. Era el mismo cuerpo que fue puesto en el sepulcro. Amén. Fue el mismo cuerpo el que resucitó. No fue otro cuerpo distinto, otro cuerpo diferente. Fue el mismo cuerpo que fue crucificado, el cual resucitó. La diferencia es que ahora era un cuerpo glorificado. Amén. Y esto nos enseña, hermano, que el cuerpo glorificado que vamos a recibir usted y yo en la segunda venida del Señor, que vamos a ser un cuerpo, hermano, en apariencia similar a la que tenemos usted y yo ahorita. Amén. No se va a ver muy distinto.
Amén, sino que va a ser una apariencia similar a la que usted tiene ahorita. Ok, Lucas 24, verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Era el mismo cuerpo, sí o no? Sí, hermano, yo mismo soy. Mirad mis manos y mis pies, porque ese era el cuerpo el cual habían agujerado. Amén, el cuerpo el cual habían puesto los clavos. Amén, el cuerpo el cual habían enterrado la lanza. Amén, o sea, era el mismo cuerpo el cual resucitó. Amén. Punto 2. Cristo resucitó con un cuerpo verdadero, no era un fantasma, era un cuerpo de carne y huesos, se podía tocar. O sea, este cuerpo glorificado que el Señor recibió, hermano, era un cuerpo físico. Amén, era un cuerpo físico, hermano. Amén. El cuerpo que usted y yo vamos a recibir, hermano, cuando recibamos esos cuerpos glorificados, van aún a ser cuerpos físicos. Amén, con nuevas habilidades, ¿verdad? Porque ya no van a ser cuerpos, ¿verdad?, que están atados a las leyes de esta naturaleza, sino que van a ser cuerpos glorificados, hermano, con nuevas habilidades. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero aún es un cuerpo físico, hermano. Aún va a ser un cuerpo físico. Usted y yo como seres humanos fuimos creados para ser seres físicos desde el principio que Adán creó a Adán y Eva. Los ángeles son seres espirituales. No son seres físicos, son seres espirituales que tienen la capacidad de materializarse. Usted y yo somos seres físicos que tenemos la capacidad de vivir en el espíritu. Amén. Pero somos seres físicos y nos vamos a mantener como seres físicos. Amén. Y no vamos a pasar la eternidad en el cielo, sino aquí en la tierra, hermano. Aquí este lugar se hizo para el pueblo de Dios, para el ser humano. Amén. Y aquí donde usted y yo vamos a morar eternamente. ¿Ok? So, Cristo resucitó con un cuerpo verdadero. Amén. Juan 20, 27. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acercó su mano y métela en mi costado. ¿Verdad? Todo esto nos enseña que Tomás sí lo podía tocar. ¿Era un cuerpo físico? Sí, hermano. Porque si no fuera un cuerpo físico, entonces Tomás no hubiera podido tocarlo, hermano. Amén. Entonces es un cuerpo físico. Amén. Ok, punto 3. Su cuerpo llevaba las señales de la pasión, o sea, la lanza que fue clavada en su costado, las marcas en sus manos, ¿verdad?, en sus tobillos. Amén, gloria es el Señor, de los clavos que le enterraron. Todo eso nos enseña que fue el mismo cuerpo, hermano. Fue el mismo cuerpo, ¿verdad?, que resucitó. Juan 20, 27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Fíjese, hermano, que le está diciendo el Señor. No le está diciendo que lo toque, le está diciendo métela. Qué tremendo, hermano. Mete tu mano en mi costado, ¿verdad? Esto nos da a entender que era un cuerpo físico, que no era un fantasma y que era el mismo cuerpo. Amén. Simplemente que ahora era un cuerpo glorificado. Amén. Punto 4. Cristo comió y bebió en la presencia de sus discípulos. Amén. Y eso nos enseña algo muy importante, que en estos cuerpos glorificados, hermano, usted y yo todavía vamos a poder seguir participando de deleite de alimento. Amén. Todavía vamos a poder seguir participando de este deleite, porque es un deleite poder alimentarte, ¿verdad? ¿Cuántos aquí no les gustan los taquitos? La fruta. Amén. Es un deleite poder alimentarte. Amén. Obviamente un ser espiritual no tiene la necesidad de eso, pero seres físicos sí, hermano. Y usted y yo vamos a poder seguir participando de este deleite. Amén. A Hechos 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos ¿con quién? Con Él, hermano. Entonces podemos ver que con ese cuerpo glorificado que Jesús poseía después de la resurrección, era capaz de seguir tomando, ¿verdad? Era capaz de seguir comiendo. Amén. Lo cual vamos a ser capaces usted y yo de seguir haciendo. Amén. ¿Ok? Punto 5. Jesús podía pasar por puertas cerradas y podía desvanecerse. Amén. A esto es lo que me refiero, hermano, que a pesar de que va a seguir siendo un cuerpo físico, va a ser un cuerpo no atado a las leyes de la naturaleza. Va a ser un cuerpo, hermano, con nuevas habilidades. Porque obviamente este cuerpo físico no puede traspasar este púlpito. Amén. Hay una ley natural que no me permite hacer eso.
¿verdad? Porque este cuerpo está atado a las leyes de la naturaleza. Amén. Mas, sin embargo, este cuerpo glorificado que vamos a recibir, sí va a poder traspasar este púlpito, o sea, si yo lo deseare. Amén. Y va a ser habilidades nuevas, las cuales el Señor nos va a bendecir con ellas, hermano. Amén, cuando nos otorgue, ¿verdad?, este cuerpo glorificado. Amén. Y a pesar de que Jesús tenía un cuerpo físico, miramos que Él era capaz de traspasar puertas cerradas. Amén. Y yo no sé si era teleportación o si era verdad que estaba viajando más rápido que la luz. Amén. Pero un momento estaba y otro momento no estaba. Amén. Así era con este nuevo cuerpo. Amén. Habilidades, hermano, que puede estar seguro que vamos a también tener usted y yo cuando, verdad, se nos otorgue estos nuevos cuerpos. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿verdad? Noten que las puertas estaban cerradas. Amén. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús puesto en medio, hermano. No se abrieron las puertas, no abrió las puertas, solamente las penetró, las traspasó. Vino Jesús puesto en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, ¿verdad? Esta historia es bella, hermano, no tan solamente porque vemos, ¿verdad?, al Señor en acción en nuestro nuevo cuerpo, sino que vemos un principio muy importante, ¿verdad? Que el Señor quiere que tengamos paz y no miedo. Amén. Los discípulos se encontraron, ¿verdad?, encerrados, ¿verdad?, en una casa, reunidos cada uno de ellos, ¿verdad?, juntos allí, pero con miedo, hermano. Y Jesús entra, ¿verdad?, y no les dice miedo a vosotros, les dice paz a vosotros. Porque eso es lo que el Señor quiere que tengamos siempre, hermano: paz en nuestras vidas por causa de Él. Amén. Ok, continuó. Punto 6. El cuerpo de Cristo no morirá otra vez. Amén. Este cuerpo glorificado, ¿verdad?, ya no estaba atado a la muerte, hermano. Dice Romanos 6:9: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoría más de Él. Amén. Ya no se enseñoría más de Él. Y esto va a ser de igual manera con nosotros, hermano. Después de que recibamos esos cuerpos glorificados, la muerte ya no va a tener ningún señorío sobre nosotros. Ya no vamos a estar preocupados, ¿verdad?, de nuestra edad, ¿verdad?, de cuánto tiempo vas a vivir. Amén. Por algo dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Amén. O sea, para poder entrar a este estado de eternidad, necesitamos recibir un cuerpo, hermano, en el cual la muerte ya no tenga señorío sobre él. Amén. Y así poder vivir eternamente con el Señor. Gloria a Jesús. Y obviamente nosotros también vamos a tener esta bendición, que la muerte ya no más se enseñoreará de nosotros. Ok, punto 7. Cristo era las primicias de la resurrección. Esto es que Él fue el primero en resucitar, hermano, en el cual recibió un cuerpo glorificado. Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Dios llegó a resucitar a muertos, amén. Y incluso Cristo durante su ministerio llegó a resucitar a muertos, amén. Pero Él fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, hermano. Él fue el primero, jamás se había visto esto. Él fue el primero, hermano, y un día nos va a pasar también a nosotros, amén. Lo que dice a 1 Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Amén. O sea, Él fue el primero, pero no va a ser el único. Él fue el primero, pero no va a ser el único. Sino que así como sucedió con Él en ese cuerpo, también va a suceder con los escogidos, con los santos, con los hijos de Dios. Amén. Esta es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Él sí resucitó. Él sí resucitó. Ok. Punto B. Hay dos hechos que se deben observar cuidadosamente en dicho estudio de la naturaleza de la resurrección. Siguiente página. El primero de ellos es que seremos semejantes a Él y recibiremos cuerpos como el suyo cuando tenga lugar la resurrección. Amén. Cuando estudiamos la naturaleza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese nuevo cuerpo que Él recibió, hermano, podemos darnos cuenta cómo va a ser el nuevo cuerpo que usted y yo vamos a recibir en la segunda venida de Jesucristo. Amén. Podemos ver que el cuerpo glorificado de Jesucristo tenía una apariencia similar, ¿verdad?, a la que Él tenía antes de que muriera. Amén. Así que usted sí se va a reconocer, hermano, ¿verdad? Sí se va a reconocer en ese cuerpo glorificado. Amén. Porque su apariencia va a ser muy similar, hermano.
Su apariencia va a ser muy similar, pero obviamente como un cuerpo glorificado va a poseer nuevas habilidades, ¿verdad? Que estudiando la naturaleza de la resurrección podemos darnos cuenta cuáles son. Que a pesar de que sí va a ser un cuerpo físico, vemos que sí vamos a poder traspasar cosas. Que a pesar de que sí va a ser un cuerpo físico, ¿verdad? No vamos a estar atados, ¿verdad? A velocidad, sino que vamos a poder movernos instantáneamente, ¿verdad? Vemos todo esto a través de ese cuerpo glorificado que el Señor, ¿verdad?, recibió. Amén. Y esto no es algo inventado, hermanos, sino que la Biblia literalmente nos enseña esto, que así como Él fue, usted y yo también llegaremos a ser. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya se manifestó lo que vamos a hacer? No, hermano, porque aún no hemos recibido esos cuerpos, hermano. Ahorita somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Ahorita somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque algo más glorioso nos está esperando, hermano. Algo más glorioso nos está esperando. Amén. Dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Él? En su segunda venida, hermano. Cuando Él se manifieste, amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Fíjese nomás. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Juan, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque ¿qué va a suceder cuando Él se manifieste? Va a sonar la trompeta, alabado sea el nombre de Jesús. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces recibiremos esos nuevos cuerpos glorificados, tal y como Jesucristo mismo tiene, alabado sea el nombre del Señor. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día, hermano, sí, un día sí. Y este verso nos enseña esto, hermano, que así como al Señor se le otorgó este cuerpo glorificado, este mismo cuerpo glorificado se nos otorgará a nosotros. Ok, punto 2, ¿verdad? Acerca del estudio de la naturaleza de la resurrección. Jesús fue el primero que se levantó en la resurrección, amén. Hablando, ¿verdad?, de la resurrección, ¿verdad?, de cuando alguien recibe un cuerpo glorificado. Vuelvo a repetir, sabemos que muchos resucitaron antes del Señor. Dios resucitó a muchos en el Antiguo Testamento, amén. Y durante el ministerio de Jesucristo, Jesús resucitó a muchos, pero ninguno de ellos recibió un cuerpo glorificado. Ninguno. El primero en esto fue el Señor, hermano. Él fue y es la primicias, amén. Jesús fue el primero que se levantó en la resurrección. Aunque los sepulcros fueron abiertos cuando Él murió, los santos no se levantaron hasta después de su resurrección. Amén. Eso está en Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estos santos, hermano, y obviamente si la Biblia les llama santos, es porque murieron creyendo en Dios. Porque tú no eres santo a menos que creas en Dios, hermano. ¿Ok? A menos que obedezcas a Dios, entonces eres santo. Si la Biblia les llama santos, es porque murieron creyendo en el Señor, murieron creyendo en Dios. Amén. Pero estas personas, hermano, de la manera que está escrito en griego, ¿verdad?, nos enseña que los sepulcros se abrieron en el momento que Jesús murió. Pero los cuerpos que estaban en esos sepulcros no resucitaron hasta después de la resurrección del Señor. Amén. En español tal vez pueda ser un poco confuso por la manera en que está escrito, pero en griego esto se da a notar fácilmente. Amén. Y este es el orden de las cosas como sucedieron. Por algo el apóstol escribió que Jesús es la primicia. Allí confirma esto, ¿verdad? Tal vez no entendas bien este verso por la manera en que fue escrito en español, pero si te vas a estudiar las epístolas dejan claro que fue Jesús el primero que resucitó. Amén. Jesús fue el primero. Y estos cuerpos, estos santos que se levantaron, ellos no resucitaron hasta después de la resurrección de Jesucristo. Ahora, la Biblia no nos enseña mucho acerca de estas personas. Lo único que sabemos es que los llama santos. Y esto nos revela y nos enseñan que eran creyentes de Dios. Es lo único que sabemos de ellos. Hay unos que discuten en la teología que recibieron cuerpos glorificados, y hay otros que dicen que no, que simplemente resucitaron. Amén. La Biblia nos enseña que fueron y se fueron y se presentaron a sus seres queridos. Amén. No sabemos, hermano, francamente,
porque la Biblia no nos enseña, ¿verdad?, si estos santos que resucitaron recibieron cuerpos glorificados o simplemente resucitaron. Y mi persona, yo creo que simplemente resucitaron, porque la palabra griega que se usa cuando fueron, ¿verdad?, y se revelaron a sus familiares, implica de que se presentaron allí. Y creo yo que fueron y se presentaron para volver a sus familiares y quedarse con ellos. Amén. No creo en mi persona que recibieron cuerpos glorificados, porque según el resto de las enseñanzas apostólicas, los cuerpos glorificados no se otorgan hasta la segunda venida de Jesús. Amén. Así que yo, como estudioso de las Sagradas Escrituras, no concuerdo con esa postura de que enseñan, amén, de que ellos sí recibieron cuerpos glorificados, ¿verdad? Pero es un debate que no tiene propósito, hermano, porque no te va a hacer ni menos algo ni más algo y conocer esto. Esa es la simple realidad de las cosas. Amén. Lo que sí podemos ver a través de esto, que la resurrección del Señor fue algo sobrenatural. Fue algo poderoso, hermano, porque cuando Él resucitó, los sepulcros que estaban a su alrededor, amén, ese poder de resurrección también tocó esos huesos y ellos también resucitaron, no por su propio poder, sino por el poder de aquel que reina y vive por los siglos de los siglos. Gloria sea Jesús. Amén. Ok, continuamos estudiando. Punto 6. Lo que significa la resurrección para nosotros. Obviamente, hermano, la resurrección significa todo para nosotros, así de simple, porque si no hubiera resurrección, hermano, usted y yo no tuviéramos simplemente nada del Señor. Amén. De hecho, la razón por la cual usted y yo podemos ser añadidos al pueblo de Dios, ¿verdad? Y ahora, como dijo el apóstol Pablo, el verdadero judío no es aquel que es de carne. Ese no es el verdadero judío ante los ojos de Dios. El verdadero judío es aquel que es del corazón por medio del Espíritu, dijo el apóstol Pablo. Tú puedes venir del linaje de Abraham, pero si no estás convertido a Jesucristo, Dios no te ve como judío. Qué tremendo. Pero tal vez no provienes del linaje de Abraham, pero si tienes fe en Jesucristo, dice la palabra de Dios, tú también ya eres hijo de Abraham. Gloria sea Jesús. Amén. Y usted y yo, hermano, seamos judíos de sangre o gentiles de sangre, si estamos convertidos, somos la Israel del Señor. Amén. Somos los escogidos, somos el pueblo del Señor. ¿Ok? Pero obviamente, ¿verdad?, podemos hablar acerca de ciertos puntos cuando hablamos de lo que la resurrección significa para nosotros. El primero de ellos es que la resurrección trae la seguridad de justificación. Amén. Esa es una seguridad que poseemos usted y yo por causa de la resurrección de Jesucristo. Porque la Biblia dice que justo no hay ninguno, hermano. Justo no hay ninguno. O sea, necesitamos ser justificados, porque yo no soy justo, usted no es justo. ¿Qué es lo que necesita? Ser justificado. ¿Y cómo somos justificados, hermano? Por medio de la sangre de Jesucristo. Pero si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces esa sangre no tuviera ningún poder para justificarnos. Pero porque Jesucristo sí resucitó y venció la muerte, venció el pecado y venció al diablo, es que su sangre nos justifica. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Y ante los ojos de Dios somos justos por la fe en Jesús. ¿Ok? Continúa, dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Fíjese nomás lo que está diciendo Pablo, hermano. Pablo escribió el libro de Romanos. Amén. Él está diciendo que por causa de que Él resucitó, amén, usted y yo podemos ser justificados. Y su resurrección, hermano, nos da seguridad de esa justificación. Amén. Sí, tal vez, ¿verdad?, no somos justos, ¿verdad?, porque aún seguimos batallando con esta carne que es pecaminosa. Pero ante los ojos de Dios, hermano, usted no necesita sentirse avergonzado. Ante los ojos de Dios, ¿verdad?, usted no necesita sentirse, ¿verdad?, como alguien que no puede acercarse al trono de Dios confiadamente. No, hermano, ante los ojos de Dios, por causa de la resurrección de Jesucristo, hermano, usted, Dios, no lo ve como un pecador más, sino por causa que se ha convertido a Jesucristo, Dios lo ve como alguien justificado. Y por causa de esa justicia que le fue otorgada a usted, no por sus propias obras, sino por la obra redentora de Jesús, es que ahora el pecado ya no lo separa, porque el pecado nos separa de Dios, pero porque ahora esa justicia de Dios nos fue dada a nosotros, amén.
Ahora, ese pecado que antes Dios miraba en ti, que te separaba de Él, ya Dios no lo mira. Ahora Dios mira a Cristo en ti, mira su justicia en ti, alabado sea el nombre de Jesús. Y lo que antes te separaba ya no es más. Amén. ¿Por qué? Porque por su resurrección Él nos ha justificado. Amén. Pero obviamente, hermano, esta justificación solamente se aplica a aquellos que se convierten al Señor. ¿Ok? Punto B, la resurrección nos da la seguridad de nuestra resurrección. Amén. Podemos estar seguros que usted y yo vamos a resucitar porque Él resucitó, ¿verdad? Qué ilógico sería que prediquemos y enseñemos que un día usted y yo vamos a resucitar si nuestro propio Señor no resucitó. Pues bien ilógico, hermano. ¿Qué respaldo tiene esa fe? Si tu propio amo, aquel que dice servir, aún está en la tumba, ¿cómo crees tú que un día vas a resucitar? Pues no, ¿verdad? Pero por el hecho de que Él ya no está en la tumba, ¿verdad? Nos da la seguridad que también usted y yo un día vamos a resucitar como Él resucitó. ¿Ok? Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Así porque Él resucitó, podemos estar seguros que nosotros también vamos a resucitar. Porque Él vive, podemos estar seguros que nosotros también vamos a vivir. ¿Ok? Punto C, la resurrección de Cristo asegura el juicio venidero. ¿Por qué? Porque su resurrección, amén, tiene dos funciones. O te salva o te condena. Amén. O te salva o te condena. Para todos aquellos que decidimos creer en Jesucristo, su resurrección, hermano, es nuestra salvación. Y ya usted no tenemos que dar el pago que la ley exige, porque el pago de pecado es la muerte, hermano. Un pago que ya no tenemos que dar. Pero para aquellos, hermanos, que no deciden convertirse al Señor, creer al Señor, ese pago que Cristo dio en la cruz, ese pago lo van a tener que dar ellos. Así que la resurrección del Señor asegura el juicio venidero. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es esta ira? La condenación, hermano. Esta es la ira de Dios, que van a ser condenados. Amén. Pero aquel que está convertido a Jesucristo, dice la palabra del Señor, que los que aman al Señor no tienen condenación. Amén. Pero aquellos que no tienen a Cristo, pues obviamente, hermano, la ira de Dios está sobre ellos y serán condenados. Y punto D, la resurrección de Cristo asegura la vida eterna, porque Él vive en nosotros. Amén. Viviremos también, ¿verdad? Gracias a su resurrección es que usted y yo podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Punto 7, la ascensión de Jesucristo. O sea, cuando el Señor, ¿verdad?, se retiró después de su resurrección. Dice: después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos durante 40 días. ¿Cuántos días estuvo Dios aquí en la tierra? 40. Obviamente después de que resucitó. Amén. La Biblia deja esto bastante claro, porque hay unos que le añaden más días y no es así. La Biblia dice que Él estuvo aquí 40 días después de que Él resucitó. ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días? ¿Alguien sabe? La Biblia dice que les enseñó más a sus discípulos acerca del reino de Dios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo durante esos 40 días. Estaba preparando aún más a sus discípulos. ¿Ok? Y después les dio la gran comisión y les mandó que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Luego alzó sus manos y los bendijo. Ellos le vieron ascender lentamente y desaparecer en las nubes. Y así como se fue, así volverá. Amén. Y antes de que el Señor ascendiera, hermano, Él le dio órdenes a sus discípulos, o sea, a los apóstoles, ¿verdad? A todos aquellos que habían creído en Él. Y el Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué les dice esto? Porque Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, amén, ninguno de ellos aún había recibido el Espíritu Santo. Amén. Ninguno de ellos aún había recibido el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo estaba obrando en ellos,
Pero la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas diferentes, hermano. Son dos cosas diferentes. Amén. Esto lo podemos ver claramente en la historia cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Amén. ¿Todos se acuerdan de esa historia? Amén. Ok, Pedro le contesta: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías. Eso significa Cristo, el Mesías, el ungido. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o sea, Dios manifestado en carne. Y noten lo que Jesús le contesta a Pedro. Y Pedro todavía no tenía el bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Pero aún no se había convertido en el templo del Espíritu Santo. Él aún no había recibido el Espíritu Santo. Pero noten lo que Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, esa revelación no la recibió por su propia mente, no la recibió por su propia obra, no la recibió por su propio entendimiento de estudiar, etc. No, se le dice que te lo reveló mi Padre. ¿Y quién es el Padre? ¿Acaso no es el Espíritu Santo el Padre? Porque Dios es Espíritu y Él es Santo, Espíritu Santo. Miren lo que Jesús está revelando, hermano. Que a pesar de que el apóstol Pedro aún no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya estaba obrando en él. Amén, ya estaba obrando en él. Porque si el Espíritu Santo no hubiera estado obrando en él, entonces el apóstol Pedro no hubiera recibido esa revelación. Porque Jesús es claro, esa revelación la recibió no por su propia mente, no por su propio corazón, sino que él la recibió porque el Espíritu Santo se la reveló. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y el bautismo del Espíritu Santo es cuando literalmente el Espíritu viene a morar en ti. Amén. Que es algo que el apóstol Pedro aún no había recibido. Amén. Pero si tú te arrepentiste, ¿sabes por qué es? Porque el Espíritu Santo está obrando en ti, hermano. Usted y yo no podemos otorgarnos ninguna gloria en ninguna de las obras en el cristianismo, hermano. Ninguna. Obviamente su libre albedrío está de por medio. Usted tiene que tomar la decisión que quiere ser transformado. Pero si es transformado es porque el Espíritu Santo lo ayudó a ser transformado. No porque usted solito mismo hizo todo. No, el Espíritu Santo lo ayudó. Por eso toda la gloria es de Dios, hermano. ¿Quién aquí puede glorificarse a sí mismo porque se arrepintió? ¿Sabe por qué no lo puede hacer? Porque no fue una obra de usted mismo, fue una obra de Dios. Una obra que el Espíritu Santo hizo en usted. Si usted se bautizó, hermano, es porque estuvo dispuesto, pero también es porque el Espíritu Santo obró en usted para quebrantar este corazón y ayudarlo a creer que en su nombre hay perdón de pecados. Alabado sea Jesús. Y esa obra se la tiene que otorgar al Señor. Amén. O sea, tal vez tú aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero eso no implica de que el Espíritu Santo no esté obrando en ti. Amén. Obviamente el Señor quiere que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Amén. El Señor le está diciendo a los apóstoles que se queden en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta que recibes el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es que recibes poder. Y los apóstoles no podían comenzar a operar como los apóstoles en la iglesia hasta que recibieran ese poder para hacer milagros, para que la sombra de Pedro sanara, para que resucitaran a muertos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Primero tenían que recibir ese poder. Amén. Y esto nos enseña que no puedes operar en el poder del reino hasta que recibes el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Hasta que recibes el bautismo del Espíritu Santo es que puedes operar en el poder del reino. Porque Jesucristo dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que entender la diferencia entre la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Si tú te arrepentiste es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Si tú estás entendiendo las Sagradas Escrituras, hermano, te vas a dar esa honra a ti o se la vas a dar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Obviamente tú pones de tu libre albedrío, que es de tu esfuerzo. Amén, ese es tu libre albedrío, tú pones de tu esfuerzo. Pero si estás entendiendo las Sagradas Escrituras es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Amén. Pero obviamente, hermano, el Espíritu Santo no tan solamente quiere obrar en ti, sino que te quiere bautizar, hermano. Y esa es una de las experiencias más bellas que podemos tener en esta tierra, el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que yo te exhorto y yo termino. Ya te arrepentiste, gloria a Dios, es por causa del Espíritu. Ya te bautizaste, gloria a Dios, es por causa
causa del Espíritu. Puedes alabar a Dios, gloria a Dios, es por causa del Espíritu. Puedes vivir, ¿verdad?, los preceptos del Señor, gloria a Dios, es por causa del Espíritu. Pero ¿sabes qué? El Señor también te quiere empoderar. El Señor también te quiere empoderar, te quiere dar dones, te quiere dar ministerio, alabado sea el nombre de Jesús. Y tienes que anhelar ese bautismo, hermano. Tienes que anhelar ese bautismo si lo quieres recibir. Muchas de las veces, hermano, no recibimos ese bautismo porque realmente todavía no lo anhelamos. Amén. Yo les he dado a ustedes la ilustración, ¿verdad?, de cuando un joven le dice a su pastor: yo quiero recibir el Espíritu Santo, quiero que me enseñe. Y el pastor dice: ok, te voy a enseñar, vamos a la playa. Y fueron a la playa el día siguiente, ¿verdad? Y todavía quieres aprender. Si yo quiero aprender a recibir el Espíritu Santo, ok, vamos adentro. Y van adentro a la playa. ¿Estás seguro que todavía quieres aprender? Sí, yo quiero aprender. Vámonos. Y lo sumerge al agua, ¿verdad? Y no lo deja salir. Y ahí está el joven bataleando, echando manos, ¿verdad?, tratando de respirar. Anhelaba aliento, necesitaba aliento. Y lo deja salir. Y le dice: ¿qué le pasa? Ayer no le dijo pastor. ¿Qué le pasa a usted? ¿Verdad? Me dijiste que querías aprender, ¿no? ¿Miraste cómo anhelabas desesperadamente el aire mientras estabas bajo el agua? Mientras no anheles desesperadamente así el Espíritu Santo, jamás lo vas a recibir. Y esa es una de las razones, hermanos, por las cuales muchas de las veces no recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Tienes las ganas de recibirlo, pero no levantas tu voz porque te da vergüenza, que porque te da miedo. Me acuerdo yo de jóvenes, siempre le echaba la culpa a Dios, porque yo decía: pues todos están diciendo que se siente fuego, hablando nuevas lenguas, etc. ¿Y por qué yo no siento nada? ¿Y sabes qué es lo que yo hacía? Yo pasaba al altar y decía: a ver si ahora sí. Así nada va a pasar, hermano, como a ver ahora sí. No es Dios que se tiene que humillar ante ti, eres tú que se tiene que humillar ante Dios. Y mientras quites ese miedo, esa vergüenza de clamar, hermano, de buscarlo realmente, jamás vas a recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo más santo, lo más bello, lo más precioso que tú puedes recibir de Dios. Y mientras no le des la honra, el anhelo que debes de darle para recibirlo, jamás lo vas a recibir. Amén. Qué bueno que el Espíritu Santo está obrando en ti, pero es tiempo de que abras tu corazón, porque hay una promesa que te espera a ti. Continúo la historia acerca de la ascensión, está en Hechos 1, 9 al 11, donde dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, estos son ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. O sea, así como se fue, así volverá. Okay. Vamos a terminar ya, hermanos, punto 8, en resumen. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la razón de nuestra alegría y salvación, porque sin ella no hubiera esperanza ni redención, hermano. Lo que venimos a celebrar en cada servicio es que Cristo ha resucitado, hermano. Usted puede llenarse de gozo, de fortaleza, porque Jesucristo, su Señor, vive. Amén. Él es nuestra alegría, Él es nuestra paz, hermano. Porque aunque pasemos por enfermedad y moramos por enfermedad, sabemos que como Él resucitó, también usted y yo vamos a resucitar, alabado sea el nombre de Jesús. Sabemos que como Él vive, también usted y yo vamos a vivir. Y aunque muramos de enfermedad, aunque muramos por persecución, aunque muramos por tribulación, usted y yo sabemos que no nos vamos a ir al Hades, nos vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y terminamos con esto, 1 Corintios 15, 17 al 22. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima si Cristo no resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, por un hombre la resurrección de los muertos, este es Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Si aún no te conviertes al Señor, sigues en Adán. Pero si te conviertes al Señor, tú también serás vivificado.
Amén. Puestos de pie, hermano, gloria sea el Señor Jesucristo. Esta es la historia, la lección, la enseñanza acerca de la resurrección del Señor y el último estudio y curso de Cristología. Amén. Espero en el Señor que le haya sido de bendición. Amén. Y vamos a terminar este estudio de enseñanza, ¿verdad? Tocando un canto de adoración, hermano. Orando al Señor, ¿verdad? Por la bendición que nos da por medio de su vida. Amén. Porque la razón, hermano, por la cual usted y yo tenemos esperanza es porque Él resucitó entre los muertos. La razón por la cual usted tiene la esperanza de que un día sus hijos van a ser transformados es porque Cristo resucitó entre los muertos. La razón por la cual usted tiene la esperanza de que, aunque enferme, el Señor lo puede sanar es porque Cristo resucitó entre los muertos. La razón por la cual usted puede mantenerse en valentía y esperanza, aunque los tiempos se pongan feos, se pongan duros, aunque vivamos tiempos de tribulación y persecución como la iglesia en el libro de los Hechos, podemos mantener la misma alegría, la misma esperanza que ellos mantuvieron. ¿Por qué? Porque tenemos la misma esperanza, hermano, que ellos tuvieron, que Cristo resucitó. Esto es lo que les daba a ellos fuerzas, valentía, esperanza, cuando enfrentaron el circo de los romanos, cuando enfrentaron la persecución, cuando enfrentaron la enfermedad, cuando enfrentaron la oposición de gobernadores. Su esperanza que los mantenía alegres, en paz, a pesar de tanta oposición, es que ellos sabían que servían a un Señor que no estaba muerto, sino que estaba vivo. Por lo tanto, ellos tenían una seguridad que todo lo que el Señor les había prometido era seguro, era genuino, que el Señor les había dicho: un día van a estar conmigo. Como Él resucitó, Él sabía: sí, vamos a estar con el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué le decía esto Pablo? Porque él sabía que Jesús se había resucitado. Y él sabía que si él moría, él no se iba a ir a un lugar oscuro sin esperanza, sino que se iba a ir a un lugar de luz donde Cristo está. Alabado sea el Señor. Todo porque Cristo sí resucitó. Amén. Vamos a tocar un canto de oración. Si gusta pasar al altar a honrar al Señor por estas promesas, estas bendiciones, lo puede hacer en este momento. Pero adoremos al Señor, hermano, porque es gracias a Él que podemos estar aquí y lo podemos recibir a Él.